Creo que el gobierno está combatiendo muy mal el crimen organizado, común, etc. Porque en lugar de ir a fondo, profundizar en los procesos de depuración policial, que es la estructura oficial, institucional y constitucional que tenemos para luchar contra el crimen. Y tenemos incluso hasta una dirección que se encarga de eso. Creó una paralela, el gobierno, una policía paralela, que no depende del Ministerio de Seguridad, que no está inserta en el esquema de la seguridad, sino que pertenece más bien al esquema de la defensa, con la característica de que la ley dice que depende del jefe del Estado Mayor, pero realmente, de hecho, depende del presidente de la República. Existen dos enfoques desde los cuales el Estado puede, digamos, hacer una lucha frontal contra la violencia y la criminalidad. Un enfoque restrictivo, un enfoque reducido y un enfoque amplio. El enfoque restrictivo es aquel enfoque que privilegia la intervención policial, militar y eventualmente judicial. Y esa es la forma en que el Estado ha venido, digamos, enfrentando la violencia y la criminalidad. El gobierno, a mi juicio, ha priorizado dentro de su estrategia el tema de la institucionalidad, la reestructuración de la institucionalidad. Yo no diría que el fortalecimiento, el gobierno dirá fortalecimiento, yo voy a decir la reestructuración de la institucionalidad, dándole mayores poderes y mayor protagonismo a las fuerzas armadas y militares. De hecho, yo diría que si tuviésemos que definir cuál es la estrategia del gobierno en estos momentos en su lucha contra la criminalidad, el rasgo principal de eso que pudiéramos llamar estrategia es la militarización de las medidas de seguridad o de las mal llamadas políticas de seguridad. Esta tendencia a militarizar se explica o se expresa en la creación y fortalecimiento de cuerpos especiales como la Policía Militar de Orden Público, la militarización de las estructuras institucionales de la policía, la colocación de altos oficiales de las Fuerzas Armadas en condición de retiro al frente del Ministerio de Seguridad. Al ser militar responde a todos los patrones que el régimen militar impone, y uno de ellos es la verticalidad de las acciones, es decir, que la orden que viene de arriba del vértice se cumple porque se cumple. No existen las limitaciones ni los condicionamientos como en la policía, que la policía tiene el límite de los derechos fundamentales de los ciudadanos porque se apega al cumplimiento irrestricto de la ley. Ha contrapuesto seguridad y derechos y garantías y nos ha puesto a la sociedad hondureña en la disyuntiva entre escoger o más seguridad y menos derechos, lo cual evidentemente es una cuestión grave para la democracia y el Estado de Derecho, porque la seguridad ciudadana como tal es un derecho humano y por tanto decir que quieren seguridad o más derechos es un contrasentido, porque la seguridad ciudadana es un derecho humano que involucra otros derechos y que no solo tiene que ver con una cuestión de seguridad o violencia, también tiene que ver con otros factores que están relacionados con las condiciones socioeconómicas, culturales de una sociedad. En los últimos años, tanto de que el actual presidente estaba en el Congreso Nacional y ahora en su ejercicio como presidente, le ha apostado a instituciones que están muy permeadas por el tema militar. Uno, a finales de su ejercicio como presidente del Congreso, aprueba la Policía Militar de Orden Público, una rama de las Fuerzas Armadas a las cuales le da funciones en materia de seguridad ciudadana. Otra entidad a la que le ha dado prioridad el actual gobierno es el Consejo Nacional de Seguridad, de Defensa y Seguridad. Esta es una entidad, a mi juicio, supraestatal, incluso por sobre los poderes del Estado, y es una entidad a la que hay que prestarle mucha atención, porque sentimos que es un poder paralelo, un poder oculto y un poder altamente dirigido por las Fuerzas Armadas y el presidente de la República.
Otra entidad dentro de todo este tema, el fortalecimiento institucional que le ha apostado el actual gobierno, es también crear una fuerza interinstitucional de seguridad, que es el FUSINA, ¿no? Como un espacio donde los distintos operadores de justicia tratan de coordinar sus acciones y aumentar el impacto de los crímenes que se investigan. Por lo tanto, toda esta política de militarización de la actividad de seguridad pública en Honduras hace que el énfasis y la prioridad esté concentrada en la represión del delito y no en la prevención del mismo. Las políticas de prevención sufren un déficit muy importante en el país y todos los recursos con que se está financiando esta política de militarización, pues básicamente se desprenden de lo que recauda por impuesto de tasa de seguridad el Estado. Este impuesto que fue aprobado por el Congreso Nacional para un periodo de 10 años, de los cuales es un impuesto obligatorio porque el ciudadano no tiene ni siquiera la posibilidad de oponerse al mismo, se lo deducen de sus ingresos, de sus tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? De sus cuentas de bancos le hacen la deducción. Y esta tasa de seguridad recauda más o menos, algunos estimados de organizaciones de sociedad civil, más de 1.000 millones al año. No obstante, cuando uno ve el presupuesto de la tasa de seguridad, en primer lugar, hay una falta de transparencia total. No se sabe cómo se está manejando la tasa de seguridad. Hay una total falta de transparencia, en primer lugar. En segundo lugar, la distribución de los recursos provenientes de la tasa es totalmente desigual. Por ejemplo, vamos a encontrarnos que prácticamente entre un 70 y 80% de esos recursos se destinan a la policía y a las Fuerzas Armadas, mientras el resto de recursos al Poder Judicial, al Ministerio Público y a otras cuestiones. De hecho, solo con el dinero que se le da a las Fuerzas Armadas, solo a las Fuerzas Armadas, se podrían contratar un 200% más de personal que tiene el Poder Judicial, del Ministerio Público, y un 600% más del personal que tiene el Poder Judicial. Así es que esa es otra opacidad que hay ahí. Todo eso en la lucha contra el crimen. Yo creo que aquí hay una gran contradicción, porque excusándose en la lucha contra el crimen, se está cometiendo otro crimen, y es manejando irresponsablemente los recursos del Estado.